Hoy vamos a hablar de lo político y el tantra, de lo político en su aspecto más amplio, en su aspecto más personal. Esto porque, bueno, hubo elecciones en Colombia para Senado y, bueno, varias representaciones. Y me puse a pensar un poco en todo lo que mueve la política, ya no solo directamente quién es elegido, quién no es elegido, sino todo lo que mueve a nivel social, todas esas energías y fuerzas, o sea, es motivo de discusiones familiares, es motivo de peleas entre amigos, es motivo de diferencias grandes, todo por defender un partido político, todo por defender una ideología, todo por creer que tenemos la razón. Y es una cosa pues que impresiona bastante porque aunque es algo que obviamente afecta el día a día de las personas, también es algo que por momentos es muy lejano, sobre lo que se tiene muy poco control y causa curiosidad que se defienda con esa vehemencia y con esa fuerza. Y entonces dije, bueno, vamos a grabar un poco, a hablar desde lo que dice el tantra de lo político y de lo que yo veo del tantra y lo político, porque realmente el tantra, si nos fuéramos al histórico, pues tiene como dos vertientes, ¿no? Una primera vertiente donde el tantra estaba completamente afianzado y entrelazado con lo político, sobre todo desde los rituales. El Tantra hacía muchos rituales que eran usados para temas de guerra, de seguridad, de los dirigentes, de tal, pues de la época, obviamente hace muchos años. Y ahí esos servicios y todo eso, pues hacía parte esencial, estaba mezclado y ahí no había como un problema, ¿no? No se veía como una diferencia. Ahora, esa política como tal de política pública y dirigentes de esa época era otra cosa muy distinta a lo que es hoy. No estamos hablando de democracia, no estamos hablando de otro mundo completamente diferente. Cuando pasamos a esta modernidad, pues los maestros tienden más a decir, y esto también va mucho en la línea del budismo, bueno, aunque el budismo también lo decía mucho en esa época, de simplemente separarse, ¿no? Como no meterse en lo político, no entrar en esos debates, no entrar en esos temas, porque ahí hay una corrupción del ser, hay una corrupción del alma, sobre todo hay como una ilusión más bien, es como una ilusión que hace que nos podamos corromper fácilmente, no por poder ni nada de eso, no estoy hablando de corrupción en términos legales, políticos, económicos, sino que estoy hablando de corrupción en términos de perder la paz, de perder la tranquilidad, de incluso pues ceder a otras pasiones. Y yo creo que hoy en el mundo en el que estamos, pues la mirada tiene que ser un poco distinta, ¿no? Ni lo uno, ni lo antiguo, ni tampoco esta visión un poquitico más moderna que está hablando de los 80s, 90s o incluso un poco antes. Creo que hoy lo político toma otra relevancia distinta y lo hemos venido viendo en los últimos años con todos estos movimientos que van apareciendo de distintas formas, feministas, ecológicos, bueno, hay un montón de movimientos que van apareciendo que son declaraciones políticas, pero son declaraciones políticas muy en el día a día, son declaraciones políticas muy en lo personal, que obviamente piden unos derechos o exigen algunas cosas, tienen sus demandas, pero sobre todo se centran también en cuestionar lo personal, en cuestionar esas cosas que son más, diríamos, más privadas, pero que también afectan a otros y que también afectan la forma en la que yo me relaciono con el mundo. Y ahí es donde creo que hay que hacer o vale la pena hacer algo diferente. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque básicamente el Tantra habla de libertad. Esto te lo he dicho desde el principio, ¿no? El Tantra habla de esa expansión máxima del ser y del alma. Sería muy difícil pensar en una expansión del ser y del alma alienada completamente con lo que el sistema dice. Es muy extraño, sin un proceso de autodeterminación, sin un proceso de romper algunas cadenas. No estoy diciendo que haya que ir en contra de todo, pero sería muy curioso decir, ah, no, hubo esta expansión y tal y no sé qué, pero realmente pues no pasé por ningún proceso personal que se convierta en político, que habla de cómo vemos la vida. Y esa libertad se va logrando en el día a día, en lo cotidiano, en mis acciones, en cómo me visto, en cómo hablo, en cómo trato a las personas, en cómo hablo de una o de otra persona. Y ahí lo político creo que sí cobra una discusión muy fuerte y muy importante, muy relevante, sobre todo para todo lo que nos pasa como personas. Yo creo que ahí hay unos temas que son bastante interesantes y estas convicciones políticas o de valores o de principios, llámalo como quieras, pero esas convicciones hacen también que el ser humano
pues lleve a unos lugares, ¿no? Como que de una trascendencia diferente y sobre todo que empiece a romper cadenas, sobre todo que empiece a preguntarse también por cosas. Yo sé que la vida es más fácil si no, digamos, como puedo ignorar todo eso y ya está y no pasa nada, pero hoy es difícilmente ignorable porque es que sí nos está afectando mucho en nuestro día a día, es decir, la forma en que trabajamos, comemos, vestimos, nos relacionamos con otros, las posibilidades de tener hijos o no, de las posibilidades económicas de tener una casa, todo eso está afectando nuestro día a día y desde ahí creo que hay unas reivindicaciones que son necesarias y el tantra como tal, digamos que en su momento, bueno, yo diría que siempre ha sido un movimiento de márgenes, ha sido un movimiento de una filosofía de personas que se entienden distinto en el mundo, que quieren habitar de otra manera estos espacios, que no se tragan lo dado y quieren reflexionar y quieren ir más allá. Dentro de eso hay un montón de historias y de cosas, pero eso, esas personas normalmente que llegan al tantra porque es así, porque se cuestionan, se preguntan algo diferente, si no, pues no sé por qué llegarían a estos temas. Ahí es donde está la verdadera revolución, ¿no? En coger todas esas diferencias, todo ese pensamiento y hacerlos un acto político en el día a día, con las personas que me relaciono, con quien trabajo, con quien hago. Ahí es donde creo que está la verdadera fuerza y ahí es donde creo que debería ir la mente, no a las discusiones políticas de quién ganó, de quién no, de si este partido, de si el otro. Se puede hacer si te divierte, pero siempre teniendo cuidado que no haya un tema identitario que se empiece a mezclar y sobre todo que no te arrastre, ¿no? Que esas emociones no tomen control y te termine llevando porque pues ese mundo de la política y como el mundo en general es una ilusión, son solamente formas, no tenemos información completa. Hay un montón de cosas que podría decir sobre eso, pero entender que ahí no hay nada, que es un cascarón vacío en el que realmente no va a pasar mucho más. Lo que pasa es aquí y ahí es donde viene pues también lo que podemos hacer y no. Entonces, quería hacer esta reflexión, además porque el mundo cada vez está más polarizado y está más movido entre esa izquierda, derecha y políticos y ideas y formas y que ya se está trasladando mucho también a otros ámbitos, entonces me parecía muy bonito pues hablarlo desde acá y entenderlo desde este lugar y esta es la mentalidad para entrar en el tantra y para poder avanzar en él. Esto es todo por hoy, nos vemos en la siguiente entrada. Gracias por acompañarme en la entrada de hoy. Si este episodio te ha resonado, te invito a ir un paso más allá y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Allí comparto prácticas y contenido adicional para tu proceso. También puedes visitar parejadelalma.com/diario, donde encontrarás toda la información sobre mis talleres, retiros y sesiones de terapia. Y por último, si este espacio te aporta valor, te invito a que califiques el podcast y me dejes un comentario. Leer cómo estas reflexiones aterrizan en tu vida es lo que da sentido a todo esto. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en una nueva entrada.